Ok, muy buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Hemos hecho una pausa de varias semanas por distintos problemas que tuve con mi internet y con un viaje que tuve que hacer, pero hoy vamos a retomar el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Vamos a ver los versículos 66 en adelante. Para ubicarnos en el contexto tenemos que recordar que el capítulo 14 ha marcado prácticamente la última noche de Jesús, donde él va a ser atrapado para luego ser crucificado. Ya hemos visto la traición de Judas, hemos visto la oración de Jesús en Getsemaní, hemos visto cómo los discípulos ya proclaman valerosamente que ellos no van a negar a Jesús, y el primerito en saltar fue Pedro, pero hoy vamos a ver la debacle. ¿A qué me refiero con la debacle? Que lo que Jesús le dijo a Pedro acerca de la negación se va a cumplir en este momento. Marcos nos va a relatar el momento en el que Pedro niega a Jesús 3 veces. Y vamos a tratar de sacarle el jugo a este pequeño texto porque no vamos a ver muchos versículos y vamos a ver qué es lo que podemos aprender nosotros a la luz de la negación de Pedro. Así que vamos a leer a continuación Marcos capítulo 14 y vamos a ver el versículo 66 en adelante. Vamos a ver los dos primeros versículos. O bueno, vamos a ver un poco más. Nos cuenta Marcos lo siguiente. Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose junto al fuego, le dijo: «¿También tú estabas con Jesús el Nazareno?». Pero Pedro lo negó y dijo: «No lo conozco, ni sé de qué hablas». Y se dirigió a la entrada. En ese momento cantó el gallo. Acá vemos la primera negación de Pedro. Estamos viendo cómo Pedro está siguiendo a Jesús de lejos, pero en el transcurso de este seguir a Jesús, él va a ser juzgado por los religiosos de la época. Una de las cosas que sucede es que una criada se acerca a Pedro cuando él se está calentando en el fuego. Versículos anteriores hemos visto que Pedro se estaba calentando en el fuego con otros soldados. O sea, él no está con el grupo de los discípulos, él está solo. Y al estar solo, él está rodeado de gente que en un futuro va a golpear a Jesús y lo va a crucificar. Y él se está calentando en el fuego, está mirando todo lo que está pasando con Jesús de lejos. Y una criada, una empleada, le dice: «Tú has estado con ellos, tú eres de ellos». Pero Pedro, ¿qué hace? Pedro niega a Jesús por primera vez. Y dice: «No, yo no tengo nada que ver con esto». Y en ese momento canta el primer gallo. Acá hay algo muy importante que nosotros podríamos rescatar cuando vemos el aislamiento de Pedro del grupo. Uno de los problemas que nosotros tenemos comúnmente en nuestro caminar diario con el Señor es que nos apartamos del grupo, nos apartamos del cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero? Que nos aislamos y nos volvemos prácticamente como si fuéramos llaneros solitarios. O sea, somos cristianos, somos discípulos de Jesús, pero lo hacemos de una manera individual. Y ese no es el corazón del Señor. El Señor, cuando vino a este mundo, cuando murió y resucitó, estableció lo que se conoce como la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un lugar, la iglesia no es un local, la iglesia no es un edificio, la iglesia es el grupo de creyentes que se reúnen para alabar al Señor. La iglesia somos cada uno de los creyentes en su conjunto, no individualmente hablando. Uno de los problemas que ha tenido Pedro es que se aisló de los demás discípulos. Sí, los demás discípulos en este momento se han ido corriendo, porque acuérdense que cuando Jesús es atrapado, todos huyen. Y Pedro con Juan empiezan a seguirlo de lejos. Pero el problema es que Pedro está solo, está rodeado de gente que no conoce al Señor, que no es discípulo de él, y está solo calentándose en el fuego con esta gente, pero se ha aislado de los demás. Uno de los problemas que tenemos nosotros es que nos podemos alejar de la comunión con otros hermanos. Y empezamos a ser cristianos que quizás vemos una enseñanza en internet, pero que no nos juntamos, no pasamos tiempo de compañerismo, de comunión con otros hermanos en la fe. Y eso es muy peligroso para nosotros. Porque cuando estamos solos, el enemigo busca atacarnos de una manera en la cual estamos siendo más vulnerables. Somos más vulnerables cuando estamos solos. Es más, siempre se utiliza una figura del carbón.
Si tú tienes carbón almacenado junto y prendes fuego y lo calientas, el carbón va a estar bien caliente y va a lograr su objetivo. Pero si tú separas un pedazo de carbón del resto que está caliente, ese carbón se va a enfriar. De la misma manera, cuando nosotros pasamos tiempo en comunidad con otros hermanos en la fe, vamos a permanecer firmes, fuertes. Si permanecemos con nuestros hermanos en la fe de una manera saludable. Porque a veces me viene a la mente, también decimos que estamos pasando tiempo de comunión con otros hermanos simplemente porque vamos un domingo a la iglesia, nos sentamos con otros que están ahí, escuchamos la enseñanza, termina la enseñanza, nos paramos y nos vamos. Esa forma de comunión es una forma de comunión ficticia. En verdad, al decir tú con tu boca, no, yo sí voy a la iglesia, sí estoy pasando tiempo de comunión con los hermanos, y haces lo que acabo de decir, realmente no estás pasando tiempo de comunión. Cuando me refiero a pasar tiempo de comunión, es que no solamente vas a la iglesia los domingos, te sientas, escuchas la prédica y te vas, sino que pasas tiempo de calidad con otros hermanos tuyos en la fe, de tu iglesia local o de otras iglesias locales, pero pasas tiempo de comunión. Tienes amigos en la fe, no solamente tienes hermanos en la fe, sino amigos en la fe. Y hay una diferencia bien grande entre tener solamente hermanos en la fe y tener amigos en la fe. ¿A qué me refiero con amigos en la fe? Personas que realmente te conocen, personas a las que tú te has abierto y que conocen tus luchas, conocen tus debilidades y tus fortalezas. Son personas que te pueden animar, son personas que te pueden corregir y tú no te vas a ofender, y viceversa, que tú también eres esas personas para ellos. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar dentro de nuestras comunidades cristianas. Como discípulos deberíamos animarnos mutuamente, y eso es lo que está fallando Pedro en este momento. Pedro está solo, y al estar solo es más susceptible a caer. Y en este momento Pedro cayó. Pedro negó a Jesús por primera vez. Ya Jesús lo había anunciado. Y Pedro se había puesto terco en decir, yo nunca te voy a negar, hasta voy a dar mi vida por ti, Jesús. Pero ahora que está solo, y ahora que una criada lo cuestiona y lo interroga, Pedro cae. Así que tenemos que tener mucho cuidado con aislarnos de nuestras comunidades de fe, aislarnos de nuestra iglesia local, ser cristianos solitarios. Eso no es saludable y somos más vulnerables al peligro. Preguntémonos, ¿soy un cristiano solitario que no paso tiempo de compañerismo con otros hermanos en la fe? Nadie realmente me conoce, nadie conoce mis luchas, nadie conoce mis fortalezas ni mis debilidades, ni yo conozco las de ellos. Si soy un cristiano así, estoy expuesto al peligro, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando estás solo, cuando estás aislado de la manada del rebaño, eres más susceptible al ataque del enemigo. Así que tenemos que tener cuidado y hacer cambios si es que estamos siendo esos cristianos solitarios. Que nuestra cultura de hoy promueve eso, ¿no? Somos muy individualistas. Esa no debería ser la actitud de un cristiano. Sino un cristiano es alguien que pasa tiempo en comunidad. Es algo que Pedro en este momento no hizo y por eso cayó. Porque se está calentando en el fuego de los demás. Una cosa adicional que agrego aquí en el tema de Pedro calentándose en el fuego es que también una de las cosas en las cuales somos débiles muchas veces es que por querer caerle bien al resto, por querer aparentar algo que la gente va a aplaudir y no que la gente va a insultar, buscamos agradar al hombre y no buscamos agradar a Dios. Puede ser que Pedro, cuando es retado por esta criada, Pedro al ver a la multitud de ahí que no conoce al Señor y querer quedar él bien, él termina negando a Cristo. Porque muchas veces, en lugar de ser influencia a los demás, somos influenciados por los demás. Y eso también sucede por aislarnos de nuestros hermanos en la fe y temerle más al hombre que a Dios. Ojo, aclaro algo muy importante. Con esto no estoy diciendo que nosotros no deberíamos pasar tiempo con personas que no son cristianos, porque si no, no podríamos ser luz y sal. Pero tenemos que tener cuidado si cuando pasamos tiempo con nuestros amigos, compañeros, que no siguen al Señor como nosotros, ellos son los influencia y no nosotros somos influencia para ellos. Eso es algo que tenemos que tener cuidado y preguntarnos. ¿La gente que me rodea, que no siga al Señor como yo, me está influenciando a mí o yo los estoy influenciando a ellos? En este caso, la multitud, por así decirlo, ha influenciado a Pedro en negar a Jesús. Así que tenemos que tener cuidado y preguntarnos, ¿soy influencia
o soy influenciado? La respuesta correcta debería ser, yo soy influencia para ellos. Si Pedro hubiera dicho, sí, yo sí soy un seguidor de Jesús, delante de todos esos soldados, ellos hubieran podido ver un discípulo valeroso. Pero como está solo y como es débil, Pedro termina negando a Jesús. Así que sigamos leyendo un poco más el texto para ver qué cosas más podemos rescatar de todo este evento trágico en la vida de Pedro. Volvamos a leer los pasajes, volvamos a leer el versículo 66 en adelante y nos vamos hasta el final ahora sí. Dice lo siguiente Marcos: mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose junto al fuego le dijo: «¿También tú estabas con Jesús el Nazareno?». Pero Pedro lo negó y dijo: «No lo conozco, ni sé de qué hablas». Y se dirigió a la entrada. En ese momento cantó el gallo. Pero la criada volvió a verlo y comenzó a decir a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pedro volvió a negarlo. Pero poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: «La verdad es que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan». En ese mismo instante, el gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3 veces». Y al pensar en esto, se echó a llorar. Bueno, acá es un evento triste, un evento en el cual vemos que Pedro termina llorando y vemos cómo Pedro termina negando a Jesús 3 veces, como Jesús lo predijo. Dato importante, que creo que lo hemos hablado cuando hemos estudiado los versículos anteriores de Marcos. Como Pedro se creía fuerte, tropezó. Vuelvo a repetir, como Pedro se creía fuerte, él tropezó. Una de las cosas que nos enseña la Escritura, el apóstol Pablo en 1 Corintios, si no me equivoco, es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces cuando nosotros nos creemos los fuertes, es cuando tropezamos, es cuando caemos, porque realmente somos débiles. Pero cuando reconocemos que somos débiles, le pedimos las fuerzas al Señor y entonces somos fuertes. Hay una diferencia abismal. Si yo creo, no, yo estoy fuerte en esa área, en ese momento es el momento de mi caída. Porque cuando yo pienso que soy fuerte, entonces soy débil. Pero cuando reconozco que soy débil, entonces soy fuerte. Porque en mi debilidad, el Señor se fortalece. Porque en mi debilidad yo voy a recurrir a Él. Pedro se creía el que nunca iba a negar a Jesús. Y ahora, noten esto, es una criada la que guía a Pedro a negar a Jesús. Estamos hablando que Pedro vive en una cultura machista, en una cultura que la mujer no tiene un peso importante, ni es igual al hombre, es inferior. Y una mujer, y todavía que es una empleada, le hace una pregunta sencilla a Pedro. Pedro cae ante esta mujer. En la cultura de Pedro, lo que ha hecho Pedro es algo vergonzoso. Pero esto ha sucedido porque Pedro se creía fuerte. Cuando nosotros nos creemos fuertes, es cuando nosotros vamos a fallar. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestra indignidad, nuestra falta de poder, es entonces cuando recurrimos al Señor y es entonces cuando somos fuertes. Eso es algo muy importante, una lección muy importante que aprendemos de este pasaje. Por lo tanto, vemos que ante la supuesta fortaleza de Pedro, Pedro termina negando a Jesús 3 veces. Y cuando niega a Jesús por tercera vez, es triste que Pedro, para hacer que la gente se dé cuenta de que él no era seguidor de Jesús, termina maldiciendo. O sea, en buena cuenta, termina hablando lisuras. Termina hablando como una persona que no es seguidor de Cristo para que la gente diga, bueno, con la forma de hablar, Pedro no es un cristiano. O sea, Pedro termina hablando lisuras para mostrarle a la gente, yo no soy cristiano, yo no soy discípulo de Cristo. Todo esto por pensar que él era fuerte. Todo esto por aislarse de los demás discípulos. Todo esto por en lugar de ser influencia, ser influenciado. Y Pedro escucha al gallo cantar por segunda vez, recuerda las palabras de Jesús y termina llorando. Hay otro de los evangelios, realmente no me acuerdo cuál es, en el cual nos da un detalle adicional. Y nos dice que cuando Pedro niega a Jesús por tercera vez, Jesús está saliendo de ser juzgado en ese momento. Y Pedro niega a Jesús por tercera vez y voltea. ¿Y quién lo está mirando en ese momento? Lo está mirando Jesús. Y
Yo pienso, al conocer al Jesús de la Escritura, que Jesús lo está mirando con amor. Pedro, yo te dije que me ibas a negar. Tú te creías el fuerte, que ibas a dar tu vida por mí, y mira lo que ha pasado. Y lo mira con amor. Y Pedro, al ver la mirada de Jesús con amor y diciéndole, te lo dije, Pedro, te creíste fuerte, no velaste conmigo en la noche, si no te quedaste dormido, ahora has caído. Pero yo lo sabía y aún así te escogí. Y Pedro, al ver la mirada de Jesús, termina llorando, termina desconsolado, termina triste y termina arrepentido en cierto sentido. Pero en su mente, Pedro piensa que Jesús ya lo desechó. Y acá hay un detalle adicional que quería compartir con ustedes. El Señor conoce nuestras caídas futuras. Si es que vamos a caer en el futuro, que no debería ser algo que deberíamos querer ni esperar, el Señor ya la sabía. El Señor ya conoce nuestras caídas futuras. El Señor, aún así, a pesar de que somos pecadores, nos mostró su amor en morir por sus enemigos. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, dice lo siguiente: en esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vino a morir no por gente que lo buscaba, sino por gente que era pecadora, por gente que lo rechazaba. Y en eso muestra su gran amor, que Él no vino por sus amigos, sino por sus enemigos. Y eso somos cada uno de nosotros. Él ha muerto por nosotros. Y ahora ese acto de amor ha hecho que nosotros respondamos también con amor. Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Y Jesús no desecha a Pedro después de esto. Pedro sí se siente desechado. Pedro dice, ya fue. ¿Ya para qué? O sea, Jesús obviamente no va a querer darme una oportunidad adicional. Yo ya lo negué, metí la pata, fallé. Ya no hay una segunda oportunidad. Estoy condenado, podría decir Pedro. Y esa sería también una de las cosas que podría surgir en nuestra cabeza cuando le fallamos al Señor. Cuando en cierto sentido lo negamos 3 veces. Pensar, ya no hay oportunidad, el Señor ya no quiere saber nada de mí. Pero la mirada de Jesús nos debería recordar, Horacio, y tú que me estás viendo en este momento, aunque fallaste, yo estoy ahí. Arrepiéntete, levántate y ven. Cuando yo morí por ti, yo sabía que tú me ibas a fallar de esa manera. Y aún así morí por ti por amor. Así que levántate y ven tras de mí. Y eso es lo que sucede. Pedro está triste. Y cuando uno lee Lucas capítulo 24 y ve la resurrección de Jesús, una de las cosas que sucede y que se nos cuenta, pero no se nos da detalles, es que Jesús resucitado se le aparece privadamente a Pedro. No tenemos la conversación, pero parece que Jesús restaura a Pedro en ese momento. Y luego en Juan capítulo 21, Pedro se encuentra con Jesús en la playa. Y Jesús le hace una pregunta muy importante. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le va a responder. Jesús le va a volver a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le va a volver a responder. Y por tercera vez, Jesús le va a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le va a decir que sí. Apacienta mis ovejas, alimenta a mi rebaño. Y así como Pedro lo negó 3 veces, Jesús lo restaura 3 veces. Así que si le has fallado al Señor, bienvenido al club. Yo también le he fallado muchas veces al Señor. Si has negado a Cristo por temor, como Pedro, por creerte fuerte, bienvenido, bienvenida al club. Yo también lo he hecho. Pero eso nos debe recordar lo débiles que somos, pero también de que Jesús no nos desecha, sino que nos dice, Horacio, párate, levántate, arrepiéntete y ven tras de mí. Yo te amé tanto que morí sabiendo que tú ibas a hacer eso. Así que ven detrás de mí y sígueme. Y busca mi fortaleza, no tu propia fortaleza. Es una lección que aprendemos de la vida de Pedro y de la negación de Pedro en este momento. Así que así quiero concluir esta meditación pequeña que siempre hacemos de lunes a viernes con cada uno de ustedes. Recordemos esto, no nos aislemos, no seamos cristianos solitarios, no seamos cristianos de la computadora, del internet, sino pasemos tiempo con otros hermanos en la fe, en nuestra iglesia local, que nos conozcan y que nosotros los conozcamos. Porque si no pasamos tiempo en familia, si no pasamos tiempo con el rebaño, juntos, animándonos, corrigiéndonos, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Seamos influencia de nuestros hermanos, pero también de aquellos que no lo son. No seamos influenciados, sino seamos influencia para ellos. Y recordemos que aunque hayamos caído, aunque hayamos fallado, lo que el Señor está pensando y lo que el Señor está deseando de nosotros no es que nos apartemos de Él.
y que pensemos que Él está molesto con nosotros, sino que recordemos las palabras de Pedro en Juan capítulo 21. ¿Me amas? Bueno, levántate y ven tras de mí. Yo ya sabía que ibas a fallar, pero aún así yo te amo, y te amé tanto que morí por ti. Recuerda eso. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana. Gracias por su atención. Como ustedes saben, cualquier duda, cualquier pregunta acerca de este tema o de otros, pueden hacerla en la sección de comentarios. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos.